Soy Javier Contreras. Yo soy Carlos Lederman. Soy Javier Contreras, guitarrista y compositor magallánico. Yo soy Carlos Lederman, soy guitarrista de flamenco, compongo mi música, tengo mi escuela y una fundación. Mi padre me dio las primeras lecciones de guitarra. En nuestra familia hay una gran cantidad de guitarristas. Mi abuelo también tocaba la guitarra. Mi bisabuelo también. Y de ahí hacia atrás. Es una tradición familiar lo de la guitarra. Asimismo, la gran cercanía con las músicas tradicionales, no solo chilenas, sino de todo el continente, estando especialmente hermanados con las tradiciones musicales de Argentina, dada nuestra cercanía en la Patagonia, ¿no es cierto? Y es así como yo me desarrollé, escuchando mucho folclore. Además de folclore chileno, mucho folclore también argentino y también muchas músicas provenientes del Brasil, ¿no es cierto? Mi padre también siempre ha sido muy allegado a ese lenguaje, por lo tanto también crecí escuchando esas armonías, esas rítmicas también. Entonces, es digamos el origen de lo que soy actualmente como guitarrista y como compositor. Primero tuve, por una casualidad, un acercamiento con mucho interés con el violín. Porque llegó un violín a mi casa, que era de un tío mío. Y cuando me estaba interesando en el violín, llegó la guitarra, que la trajo mi hermano. Y entonces, de repente por ahí me encontré con la guitarra y la empecé a explorar. Y por supuesto el primer encuentro fue desastroso. Pero luego nos empezamos a entender, me empecé a enamorar poquito a poco. El flamenco llega más tarde, porque primero mi hermano llegó junto, además de llegar con la guitarra a la casa, llegó con un disco de Yepes y uno de Segovia. Entonces, a esa altura, tanto él como yo tocábamos canciones absolutamente populares. Entonces mi hermano llega con el disco y me dice: si tú crees que tocas bien la guitarra, escucha a este señor. Y claro, el ego se me fue a los zapatos y me encantó esa manera de tocar la guitarra y ahí decidí que quería conocer ese camino. Alrededor de los 15 años, donde tuve opción de estudiar en el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes gracias a una beca que obtuve en su tiempo. En esta institución estuve alrededor de 2 años y medio y tomé clases de guitarra con una profesora, Ariela Caripán. Posteriormente a eso, por asuntos económicos, no pude continuar estudiando guitarra, hasta que con el tiempo tuve la posibilidad de encontrarme con el maestro José Antonio Escobar, con quien gracias a un par de becas logré continuar mis estudios de guitarra. Y el flamenco llegó mucho más tarde, pero el flamenco llegó también de una manera muy casual, porque en esos años había un microprograma de televisión en que un señor que vivía acá, que era flamenco, que se llamaba Julián Benito, daba clases de guitarra por televisión. Toma nota de lo que te estoy diciendo, o sea, los contenidos de la televisión de la época.
Y él enseñaba los acordes fundamentales y al final de este espacio tocaba una pieza. Yo no sabía que eso era flamenco. No había escuchado nunca una música tan guitarrística, tan de la guitarra y para la guitarra. Sentí que era una dimensión absolutamente diferente del instrumento y me enamoré perdidamente. Pero yo al flamenco, estoy hablando de los 15 años. 15 años. Y al flamenco finalmente me pude dedicar a los 23. En lo formal, te diría que los años de pedagogía, una carrera que no terminé porque me dediqué al flamenco, y los años de la guitarra clásica que tampoco terminé, por supuesto, por la misma razón. Más una formación paralela, porque tuve muy buenos amigos en ese tiempo, en la escuela. Yo cantaba en el coro del departamento de música, en esa época que dirigía a la maestra Ruth Godoy, que todavía creo que está aquí y que me gustaría mucho verla. Y ahí aprendí mucho, creo que ahí aprendí más música que en ninguna otra parte. La parte informal, por supuesto, es todo lo que está fuera de ahí y que tiene que ver ya con un proceso de autodidactismo por una parte, y luego ponerte a buscar dónde aprender esto que tú quieres aprender, más aún en una época en que no había quien te lo enseñara. Entonces había que estar un poco demente para dedicarse a algo que no tenía una escuela formal, ni siquiera informal, y que no teníamos... Imagínate si en esa época aprendíamos de los discos de vinilo y los primeros cassettes que podíamos conseguir que alguien nos trajera. No existía un YouTube, no existía internet, no existía nada de esas cosas. Entonces, son procesos largos y son procesos de repente que uno los recuerda con mucho cariño. Son dos maneras de formarse y yo soy hasta el día de hoy muy partidario de que la gente joven se forme de esas dos maneras también. La academia es muy importante, pero no es más importante que lo que hay fuera de ella. Llegó un folleto de la Universidad Austral de Valdivia y yo vi que el apellido Escobar estaba en este folleto. Y cuando llegué al Conservatorio de la Universidad Austral de Valdivia, me dijeron que yo estaba en un error, que este apellido que yo había leído, Escobar,
era el apellido del director del conservatorio de la Universidad Austral de Valdivia, que era Héctor Escobar, profesor de violonchelo. Pero la secretaria me dice que casualmente, hacía un par de días, habían contratado a un profesor de guitarra que también tenía apellido Escobar y era José Antonio Escobar. Entonces me salió bastante bien la cosa, la fortuna estuvo ahí de mi parte. Entonces me entrevisté con él, logré entrevistarme con el profesor Escobar, que al escucharme inmediatamente comenzó a generar, a apoyarme. Mi intención era entrevistarme con él para que él me dé algún material y yo poder seguir de manera autodidacta en Punta Arenas con la guitarra, y él me convenció de continuar mis estudios de guitarra allá en Valdivia con él. Finalmente, gracias a las cartas que él me ofreció, a las recomendaciones que me ofreció él inicialmente, logré conseguir una serie de apoyos que me permitieron retomar mis estudios de guitarra en la Universidad Austral de Valdivia. Ya tenía 20 años. Y ese mismo año, a los pocos meses, me presentó a un concurso en Santiago, el concurso de Liliana Pérez Corey, el cual tuve la fortuna de ganar. ¿Qué significa ser un guitarrista de flamenco? Es el resultado de una opción que tú tomaste. Tú puedes ser un guitarrista de bossa nova, de jazz clásico, puede ser del guitarrista de rock, de metal, de tantas cosas. Y el flamenco es una opción más. Lo que pasa es que el flamenco a mí me fascina en su momento, porque claro, lo empiezo a explorar, empiezo a darme cuenta más o menos cómo es, cómo funciona. Tenía la ventaja de saber música y eso me permitía un criterio analítico que no suele existir en el flamenco mayormente, justamente por un tema de conocimiento. Una formación musical medianamente sólida que me permitía entender cosas. No tienes que olvidarte de que uno al flamenco o a casi todas las músicas entra por la ventana, porque no es nuestra, no es la música que escuchamos desde niño, no estaba en la casa. Entonces entras al jazz por la ventana, al rock por la ventana y a todos lados entras por la ventana. Mi guitarra es una guitarra australiana, es una guitarra Simon Martin, que tiene una potencia especial, tiene una fuerza que a mí me permite tocar un poco más suave. Yo soy un guitarrista más preferentemente de toque suave, no me gusta tocar tan fuerte la guitarra, sino que priorizo todo aquello que me permita tener un poco más de liviandad, ser un poco más liviano. O sea, trato de quitarme todo el peso de encima, todo el peso posible. Entonces para mí una guitarra que tiene posibilidad de sonar fuerte con poco ataque, a mí me acomoda mucho como guitarrista. Hay algunos guitarristas que priorizan la fuerza por sobre otra cosa, que también es maravilloso.
Esta entrada por la ventana significa también mucho análisis, mucha analogía, muchas cosas. Y luego vas descubriendo, como me ocurrió a mí, que en el flamenco los músicos componen la música que tocan. Y eso me resultó particularmente atractivo, porque venía de otro ambiente en el que tú siempre estás interpretando cosas de distintos autores, maestros todos de distintas épocas, pero tus posibilidades expresivas se circunscriben a ciertos marcos estéticos. Pero no puedes ni quitar ni agregar notas, porque esa música no lo permite. El flamenco sí. El flamenco sí, entonces tú en el flamenco haces tu música y haces con ella lo que mejor te parece. Y un día decides tocar el tema al revés y nadie se va a escandalizar y no va a pasar nada. La tradición de la composición siempre estuvo en mi familia, siempre se componían canciones, todas siempre folclóricas, la mayoría canciones con letra. Pero yo ya tenía la inquietud de la guitarra clásica gracias a estos cassettes que tenía, ¿no? Sabía que se podía tocar la guitarra y que la guitarra podía cantar y podía acompañarse sola y se podía tocar a varias voces en la guitarra. Tenía esa curiosidad. Y por otro lado, gracias a la tradición familiar, sabía que también era posible concebir obras nuevas. Entonces, en esta mezcla y en esta curiosidad, surgieron mis primeras composiciones, naturalmente en un lenguaje latinoamericano profundamente, pero haciendo las melodías, los acompañamientos en mi propia guitarra. Con el tiempo, bueno, el folclore se ha transformado en un factor fundamental en toda mi música, incluso en las músicas que no están relacionadas con el folclore, ya que te entrega una riqueza rítmica tremenda, las músicas latinoamericanas. Casi todo mi trabajo, lo más importante, está hecho para la guitarra. Sí, yo soy un compositor para guitarra fundamentalmente. A mí me encantaría componer también para agrupaciones mayores, pero tengo pocos trabajos en esa línea. Tengo un concierto de un par de años atrás, un concierto para 2 guitarras y orquesta, que estrenamos con el maestro Escobar, y que era entonces la orquesta del maestro Recart. Trabajo desde primero saber qué quiero hacer, por qué, para decir qué y cómo. Esos son mis fundamentos. Y una vez analizados esos parámetros, entonces empiezo a trabajar en lo que quiero hacer. Pero hay muchas ópticas en el tema de la composición. Quiero romper alguna estética, quiero proponer algo nuevo, pero ¿qué es nuevo? ¿Qué sería lo nuevo? ¿Y esto aporta algo o no lo aporta? ¿Quiero ser egocéntrico y decir simplemente lo que me da la gana con la música? ¿O quiero insertarme en un sistema ya existente para plantear una opinión distinta? Es que hay muchas cosas que pensar, muchas. ¿Quién es uno para crear un estilo nuevo, digamos, una forma musical nueva? Componemos, por supuesto, dentro de los márgenes que nos permite lo que ya hay. Los estilos del flamenco son muchos, lo que pasa es que en lo que se canta son muchos más. En la guitarra no son tantos, y hoy en día de esos no tantos se graban muy pocos. La gente joven está tocando cada vez menos estilos distintos, porque los discos hoy son 4 bulerías, 2 rumbas, una soleá y algo más, pero cada vez se explotan menos estilos porque se está buscando siempre lo más vistoso, lo que mejor venda, lo que mejor deje al guitarrista, y eso tiene que ser siempre lo más acrobático, lo más impresionante. Pero no se exploran ya muchos estilos. Trabajar con mi familia, con mi esposa, y trabajar con mi hermana Karina es tremendamente agradable, porque te tienen la paciencia absoluta. Entonces, trabajar con otras personas de pronto es un poco más difícil. Tienes que tener un lápiz más certero cuando trabajas con otras personas que no te van a aguantar tantas correcciones, por ejemplo, o cambiar de opinión tanto, ¿cierto?
En el mundo del flamenco tú tienes un maestro en todos los demás. Pero por supuesto hay quienes influyen de manera mucho más decisiva. En mi caso, Manolo Sanlúcar, que junto con Paco de Lucía y Serranito son los que cambiaron la historia de la guitarra flamenca. Le dieron un golpe de timón. En el caso particular, creo más particular de Paco y de Manolo, le dieron un golpe de timón ya no solamente a la música del flamenco, sino que al flamenco todo. Y ellos son los maestros. Ahora, haber tenido la oportunidad de estar con Manolo Sanlúcar y convivir y ingresar toda la información que ese hombre nos dio, bueno, eso es absolutamente impagable. Piénsate que ese curso en que yo estuve con Manolo, ahí estaba Vicente Amigo también, que hoy en día es la figura más rutilante de la guitarra flamenca, solo que él tenía en ese entonces 15 años. Pero imagínate si habrá sido importante. Claro, Vicente es Vicente, yo soy solamente yo, pero no me estoy comparando, pero quiero decirte, sí es fundamental la presencia de alguien que te diga, mira, así no, de esta otra manera, o no está mal, podría estar mejor si lo haces acá, o potencia esto porque esto es más fuerte en ti y sácale partido, y aquello otro no dejes de abordarlo, pero no te obsesiones con eso porque ese no es tu lado. O sea, alguien que te diga la verdad, y que te la diga sin diplomacia. Muchísimos guitarristas, compositores que han sido referentes para mí, pero hay uno especialmente que fue fundamental, y sería Agustín Barrios. Yo creo que él es el máximo referente que tengo yo. Y yo recuerdo que tenía 15 años cuando un tío, hermano de mi padre, que está radicado en Francia, llegó a Punta Arenas y me regaló un CD que era este famoso disco que grabó John Williams tocando música de Agustín Barrios, ¿no? Entonces yo, o sea, me recuerdo pero tremendamente emocionado escuchando ese disco. Por primera vez lo que me capturó absolutamente de ese trabajo fue la música solamente. Digamos que no me di ni cuenta. O sea, el guitarrista pasó a un plano completamente secundario. Y creo que es el ideal, creo que es lo que un guitarrista debería buscar. Porque creo que lo que logra John Williams en ese disco es sumamente importante. Logra poner a Agustín Barrios por sobre sí mismo y yo logré ver a este tremendo titán de la guitarra. Pues el grupo te arropa, te respalda, te tapa, te apoya, te lo da todo. Tocar solo es una responsabilidad mucho mayor porque cualquier cosita que hagas mal, bueno, el primero que se da cuenta es uno, no siempre la gente se da cuenta, pero uno sabe que la hizo mal y nos falta el que sí se dio cuenta y lo escuchó a 3 cuadras, ¿no? Pero también es que ese es un temor que todos los instrumentistas tenemos, pero por otra parte cuando uno avanza en los años de vida se empieza a dar cuenta que los instrumentistas somos antes que nada seres humanos y que la guitarra además es un instrumento maldito, muy difícil de tocar medianamente mal. Entonces, cuando te equivocas en algo, claro, no te estoy hablando de errores garrafales, pero si te sonó una nota mal, o lo que sea, bueno, pero déjenme si esa es mi parte humana, si yo no soy un robot. Desde esa perspectiva, cuando grabas un disco es riesgoso, porque si el disco lo arreglas mucho, que hoy en día en los estudios con la tecnología lo puedes hacer y dejar un disco casi perfecto, bueno, pero después ¿cómo lo defiendes cuando tú vas a tocar en directo? ¿Qué pasa si yo escucho un disco tuyo que es perfecto y luego te oigo en directo y digo, pero este es el mismo señor que... O sea, prefiero que quede la parte humana en el disco también. Me gusta la tecnología que me arregla cosas, pero no me lo arreglen todo porque yo no soy perfecto. Creo que estamos en una sociedad difícil donde el arte, donde la música no se valora tal vez como antiguamente se valoraba.
Yo creo que hay que aprender a usar un poquito o a elaborar muy buenas estrategias. Yo creo que hay que ser un muy buen estratega. Pese a todas las dificultades que la sociedad moderna nos pone cada día, hay que ser un buen estratega, hay que aprender a usar el sistema. Atrévanse a hacer lo que les nace de las tripas hacer. O sea, no se dejen guiar por prejuicios, no se dejen frustrar por pensamientos preconcebidos, no se dejen, no se amilanen porque les digan no, pero es que eso no te va a resultar, pero es que nada. O sea, aquí hay que probar. Tienen toda la vida por delante para probar. Bueno, todas no, pero hasta cierta parte de la vida pueden seguir probando.